This is the end of the letter addressed to Morgan Stanley, and I shall now continue in Spanish for the portion addressing María Luisa del Carmen Barragán García de Solano. La trampa es una forma de reconocimiento. Quien tiende a la trampa sabe que solo a través de trucos, mentiras y opacidades puede acceder al objeto de su capricho personal. Ese es el útero que la concibe. La trampa nunca describe una acción benigna. Si el bien que deseas es tuyo, no hay trampa que deba existir. El tramposo es opaco, esconde, distorsiona, y es aquel que siempre elige olvidar que la libertad personal termina cuando infringe la del otro. Una amnesia conveniente. Como las buenas novelas de crímenes, desafortunadamente, hay historias que superan la ficción y solo después de las muertes se pueden atar los cabos que nos expliquen cómo se llega a tal triste fin. Haré denuncias realmente intensas y quisiera sugerir que antes de criticarme o juzgarme, se activara la empatía y se pensara por un instante ¿qué harías tú en mi situación por difícil que sea imaginarlo? Esta porción del video es una carta abierta a María Luisa del Carmen Barragán García de Solano, hermana de mi difunto padre, y quien desapareció en pleno proceso sucesoral o de herencia, dejando a mi familia y a mí en una situación indescriptiblemente vulnerable e inaceptable. Obstruir el derecho legítimo a una herencia a una persona que está en una situación vulnerable y crítica económicamente es una declaración de guerra y una revelación de su intención de garantizar mi expiración. Lógicamente no existe razón coherente para concederte ese deseo, María Luisa. Pero tú y la decencia y la coherencia evidentemente no son muy afines. María Luisa del Carmen Barragán García de Solano, supongo que si te pareció bien hacer semejante daño y desaparecerte, sería una incongruencia que te molestara que lo hiciera público, visto que sería una admisión de que esa acción es cualquier cosa menos benigna o aceptable. No puedes ser obscenamente desleal con un familiar y esperar o exigir lealtad de mi parte. Eso no sería compatible con la lógica o la salud mental. Haré los reconocimientos pertinentes sobre el éxito de tus planes en mi contra y en contra de mi familia, de los cuales deduzco estarás satisfecha y orgullosa en partes iguales. La opacidad no se combate en el barro, se combate con la luz, aunque a ella seas alérgica. Digamos la verdad aunque duela, después de todo somos adultos, o eso deberíamos intentar ser. No sé, digo yo. Ya que te desapareciste del mapa y te niegas a responder mis mensajes y obstaculizas que yo reciba mi herencia, no me dejas otra alternativa. Si no te encuentro en lo privado, me obligas a encontrarte en lo público. Después de todo, la otra alternativa sería expirar, y no pienso hacerte ese regalo. Seguro que no era esta la respuesta que tú querías condicionar en mi comportamiento y sin duda la lamentarás hasta el último de tus días. No hay dudas. Ahora has anclado un pasado del cual te querías desvincular al resto de tus días. Gran fallo. Repito que seré enfático en dejar claro que esta carta es el resultado de tu desaparición. Si hubieras tenido un mínimo de decencia para no comportarte de modo tan irrespetuoso e infantil, esta carta no existiría, pero la sorpresa sería que hubieras operado de un modo benigno. Que sirva esta carta abierta, pues, para recordarte que todo tiene consecuencias, que evidentemente ni sospechaste ni predijiste, y que a diferencia de tu círculo inmediato, hacerme daño a mí y a mis seres queridos tiene y tendrá consecuencias acordes y justas. Ahora vamos a tener un público que va a escuchar todas las conversaciones que me has negado tener en todos estos 44 años de mi vida, cosa que te ha resultado evidentemente lucrativa. Ahora ya sabemos todo y el porqué de esta carta. A lo largo de esta carta haré una explicación detallada del contexto en el que estas circunstancias se han producido. Y como intento siempre ser justo, será una carta a prueba de escrutinio, porque la dedicaré a decir las verdades que dieron origen a este lamentable, innecesario y patético incidente. Verdades que te gustaría mantener opacas como tantas otras verdades que revelaré. Esta carta llegará a tus hijos, a tu hermana y su pareja, sus hijos, tus parientes maternos en Venezuela
y en otros países, tus parientes paternos en Ecuador y otros países que han sido inmensamente afectuosos conmigo y mi música. Algunos trabajadores de PDVSA, en donde tú fuiste gerente. Esto lo va a escuchar mi familia entera materna, todos mis tíos, sus parejas, sus hijos, las parejas de sus hijos, sus nietos. Mis alumnos en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, mis más de 7.000 seguidores en mis diferentes medios sociales, mis 54 compañeros de bachillerato, sus parejas, sus padres, sus hijos, sus amigos, todos los profesores de mis escuelas, en mi perfil de Facebook, en el perfil de mi hermana Gabriela, mi hermana difunta, y en el perfil de su pareja y su familia, y sus pacientes, y sus compañeros de la universidad, y sus parejas y familiares, y cientos o miles de personas que ni tú ni yo conoceremos. Empiezo por reconocer que jamás me imaginé verme en esta situación, y mucho menos viniendo de una familia que yo pensé era compleja, difícil, pero seria y honesta. Claramente me equivoqué. Esta será una especie de monólogo en el que al menos me apego al derecho de contar mi propia historia, de la cual supongo que soy todavía dueño. Historia de la cual, desafortunadamente, para mí y mi familia inmediata, ha sido parte. Claramente no es una tarea fácil, así que a pesar de estar dirigida al banco Morgan Stanley y a ti, en realidad eres un elemento secundario. Y por $650,000 al menos me has regalado, sin saberlo, la oportunidad legítima para denunciarte y denunciar décadas de abuso psicológico y físico de parte de tu ya extinta primera familia inmediata, es decir, de tu padre, de tu madre y de tu hermano. Y por consiguiente la importancia de demostrarme a mí mismo, a pesar de haber sido víctima de tantos abusos, soy ahora un superviviente, listo para cerrar un capítulo siniestro y repulsivo, y así estar listo para empezar una etapa infinitamente mejor de la que me ha proporcionado mi familia paterna directa. Una etapa en la que reine la salud emocional y que ello se traduzca en un futuro infinitamente mejor. Cualquier futuro desvinculado de ti es y será un futuro mejor. Lo lamento sinceramente en el alma por tus hijos, mis primos hermanos. No tengo nada en su contra y los quiero mucho y no querría jamás su daño. Debe ser muy duro conocerte mejor a través de esta carta. Por supuesto, el problema es siempre Emiliano, ¿verdad? Pero confío en su independencia y salud emocional, es decir, la de mis primos, para poder afrontar el impacto que mi perspectiva generará en ellos, a menos que elijan entrar en negación, como generalmente lo has hecho tú. Lo hubieras podido evitar, pero igual iluminar los puntos ciegos es siempre infinitamente más sano que dedicarse toda una vida a expresar la opacidad, la mentira y las malas intenciones. Y si mis primos no pueden iluminar sus puntos ciegos, probablemente nunca entiendan o superen las acciones menos que deseables que probablemente también a ellos les has hecho, hasta sin saberlo. Después de todo, esa es la naturaleza humana, imperfecta. Todos nos equivocamos, yo incluido. Cuando pase el tiempo, ellos serán capaces de entenderte mejor, ampliando sus perspectivas, y eso podría permitirles sentir compasión y empatía por ti, cosa que en tu caso casi nunca ha existido hacia mí o hacia mi familia. Ni compasión ni comprensión, solamente juzgar. En esta carta cuento con la presencia y apoyo moral de mi madre Yoconda, madre, amiga, aliada y amor más profundo. También cuento con mi ex esposo y mejor amigo del alma, Yanko, un ser a quien admiro infinitamente y a quien le debo la vida literalmente. Además cuento con mi profesora de literatura, María Elisa, amiga de la infancia, amiga a lo largo de 3 décadas. María Elisa, una mujer profundamente empática, fuerte y ejemplar a todo nivel, quien vino expresamente desde Salamanca a apoyarme y a servirme de garantía de que las cosas que diré son ciertas, cuerdas y coherentes. Y por supuesto mi querido amigo Alejandro, quien ha estado siempre presente a mi lado durante todas estas dificultades de los últimos 2 años. Principalmente mi expectativa es dedicar esta carta a los adultos empáticos del mundo y a las víctimas de abuso psicológico y físico, contando mi propia experiencia de supervivencia. Pero tengo poco tiempo, así que haré todos los esfuerzos posibles por ir a alta velocidad e iré al grano. Para ello, contextualizaré los eventos haciendo un brevísimo resumen de mi vida y la vida de mi familia,
imaginaré que mi hermana Gabriela, que ya no está junto a mí, justo a mi lado, para ayudarme a moderar el enfado y el dolor que son el tono de esta carta y que estoy sintiendo sabiendo que a pesar de las injusticias de la vida, ser justo y ser benigno es algo que ella desearía que yo fuera. Si estuviera viva, me daría un templón de orejas si me permitiera terminar pecando de hipócrita, cosa que condenaré en este video. Gracias, Gaby, que a pesar de no estar, estás y estarás siempre iluminando mi alma y el alma de todos mis seres queridos y de todos los seres que tuvieron el privilegio de tu afecto. Recurriré a un uso muy simplificado de la jerga psicológica y psiquiátrica para poder abordar temas claves e importantes, pero no pretendo ser Sigmund Freud o Carl Jung, simplemente un ser que quiere permanecer humano y ser comprendido a través de la comunicación más efectiva a la que pueda llegar. Contaré mi origen muy brevemente para poder explicar cómo se llega al día de hoy. Intentaré ser ordenado, pero la historia inevitablemente será circular y me dirigiré a varias personas y haré preguntas incómodas. María Luisa, tu plan se inició antes del Internet y tu falta de flexibilidad te creó un punto ciego. En la era de la distribución instantánea de la información, hacer gestos semejantes y esperar que no haya consecuencia es inaceptable y no es compatible con la salud mental. La próxima parte la he titulado Variaciones sobre el tema de las líneas rojas invisibles. ¿Te acuerdas, María Luisa, cuando me contaste que mi papá era muy joven, probablemente acababan de llegar de vivir en Italia y era adolescente y no sacó la máxima nota, pero probablemente sacó muy buena nota? Y mi abuelo, en castigo, lo metió en el maletero del carro y le dio un paseo por toda Caracas. No me puedo imaginar el trauma y el desgarre emocional que eso puede crear en un niño, sobre todo por una situación tan tonta. Eso explica un tipo de patología narcisista en la que una persona ve la vida de los demás como su propia propiedad, valga la redundancia.